Estamos en contacto con un abogado experto en contratos en el área de educación, también padre de familia, que nos da su opinión con respecto a las clases virtuales que se están aplicando en el país a consecuencia de la pandemia. Doctor Rubén Villazón, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana y darnos esta entrevista tan importante para tantos padres de familia que se están movilizando exigiendo rebaja en las pensiones. ¿Es correcta esta demanda? Buenos días, gracias por la entrevista. Sí, la educación virtual ya es un elemento que ha entrado dentro de lo que son las nuevas relaciones entre padres y establecimientos. Ha venido, es presente y se viene para quedar. Entonces, el Ministerio de Educación ya lo ha regulado a través del decreto correspondiente y lo que queda ahora a los establecimientos es hacerse regular y aprobar sus programas para poder funcionar de manera normal dentro de los establecimientos educativos. Pero esto recién se ha reglamentado, doctor, y eso es lo que reclaman los padres de familia, que aseguran haber firmado un contrato por todo el año, clases presenciales, y ahora esa educación no la están recibiendo sus hijos. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, la educación que prestan las unidades educativas privadas es un contrato de consumo de carácter de prestación de servicio esencial. La educación, las unidades educativas la han venido cumpliendo desde el momento que el ministro las autoriza de manera verbal, días posterior a la cuarentena decretada en el Estado. Entonces, la prestación de servicio es completamente legal, necesita ser conciliada entre padres de familias y establecimientos para ver la calidad del servicio que se ha dado durante el periodo de cuarentena. El tema es ese, la conciliación, y eso implica para los padres de familia una rebaja porque no están asistiendo sus hijos al colegio, por ende el colegio no está haciendo los gastos que antes realizaba con la modalidad presencial. ¿Qué tipo de conciliación y cómo se la debería hacer? Un gran ausente de todo este problema es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está mirando a la vereda del frente un problema que le corresponde a él proteger. Es su obligación constitucional, debe proteger la educación privada. Él debería ser parte activa en este proceso conciliatorio. Las instrucciones del ministro es concilien, arreglen, pero con posiciones que en este momento son muy opuestas. Pienso que el Ministerio de Educación debería habilitar sus unidades que tiene de regulación de educación, como son los distritales, para que sean el mejor escenario para poder conciliar. La conciliación se debe ir más por la calidad que por el precio. Entonces, el único que puede determinar si la calidad ha sido buena o mala es el Ministerio de Educación. Esa es su responsabilidad y tiene las herramientas para poderlo hacer. Entonces, con este elemento puede ayudar a resolver este conflicto que ojalá no siga extendiéndose en perjuicio de los estudiantes. Tanto los padres de familia como unidades educativas deben ver que la prioridad son los menores, de que la educación de los menores se siga brindando. Este espacio, este vacío que quedó como consecuencia de la falta de reglamentación y solamente instrucciones verbales, el único que puede resolverlo porque tiene las facultades del Ministerio de Educación. Y precisamente como usted lo decía, estamos recién a mitad de año escolar, van a salir los alumnos de vacaciones, pero después al retornar ya deberían estar mejor preparados, porque según nos manifestaba usted y también lo han hecho las autoridades de salud, la modalidad virtual se va a mantener. ¿Cómo deberían prepararse los padres de familia y maestros en estas vacaciones? Bueno, es importante que los padres de familia y las escuelas puedan sincronizar muy bien sus plataformas, ¿no? Porque es el vehículo mediante el cual la educación va a llegar a los educandos. ¿Cómo deberían prepararse? Deberían iniciar un proceso de conciliaciones inmediato, porque aquí lo que debe priorizar es la calidad de la educación y es la que está en cuestionamiento, ¿no? Los padres de familia, por lo que he escuchado a través de las redes, cuestionan la calidad de la educación virtual. Entonces es necesario, volviendo a recalcar lo que decía hace un par de minutos, de que tiene que haber un acercamiento padres, establecimientos, y dos, tiene que ser un acercamiento con la presencia del Ministerio de Educación. Es su responsabilidad. Con respecto al manejo de la tecnología, ¿usted cree que los alumnos están en condiciones de adaptarse a la modalidad virtual? Estas nuevas generaciones han nacido con la tecnología.
estoy seguro que se pueden adaptar. Obviamente hay situaciones que requieren mayor apoyo y ahí va a tener que ser muy creativo el Ministerio de Educación y los establecimientos, por ejemplo, para la educación preescolar. La educación preescolar, por la corta edad que tienen los niños, obviamente va a necesitar otro tipo de soporte como para que esta educación virtual sea viable. Pero en general, la educación virtual, estoy seguro que puede, con los ajustes necesarios, puede continuar. ¿Y están los maestros preparados para la educación virtual? La información que he venido siguiendo a través de los canales de noticias es de que los maestros de educación privada están duplicando sus esfuerzos para tratar de ajustar todas sus estrategias de enseñanza a esta nueva modalidad virtual. Bien, le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Es lo que está sucediendo en el país. Hay una disyuntiva en torno a la modalidad virtual que se va a tener que aplicar en Bolivia y en el mundo debido a la pandemia. Nos mantendremos atentos a esa conciliación que sugiere el experto entre padres y colegios particulares para que podamos avanzar y no perjudicar a los estudiantes. Continuamos con más.